Chucky en la vida real. Un detective retirado de Memphis, Tennessee, hizo una confesión que ha dejado a todos con la boca abierta, revelando un secreto escondido durante años. El detective contó una historia que al parecer confirma que existió un muñeco como Chucky en la vida real y que también era un asesino. John Patterson es un detective retirado de 84 años que estuvo al frente de una central policial en Memphis, Tennessee, desde los años 60 hasta principios de los 90. Según sus familiares y personas allegadas, John era un hombre apacible, callado y muy jovial. Por eso, cuando su nieta llegó de visita cargando un muñeco antiguo, todos se quedaron perplejos al ver cómo John reaccionó de manera irascible y visiblemente turbado, y le gritó a su nieta que sacara ese muñeco de ahí, que no quería ese muñeco en su casa. Su hijo decidió guardar el muñeco en el baúl de su auto, pero John le pidió que se marchara y que no regresara a su casa jamás con ese muñeco. Su hijo se marchó, pero quedó terriblemente preocupado. Jamás se había visto comportarse a su padre de esa manera. Y cuando llamó a su madre para saber qué había ocurrido, la madre le contestó que él se encerró en su oficina, no quiso comer y estaba muy raro, por lo que su hijo decidió regresar al otro día para hablar con su padre. Fue entonces que éste le reveló un secreto oculto durante años por la policía de Tennessee. La mayoría de los protagonistas ya habían muerto, excepto una mujer que estaba en un hospital psiquiátrico. Lo que John les contó los dejó sin palabras. Corría el año de 1981 cuando John recibió una llamada de un asesinato múltiple en una casa residencial. John acudió al lugar encontrándose con un cuadro espantoso. Un hombre y una mujer de unos 30 años habían sido asesinados con múltiples puñaladas. Sus rostros tenían una mueca de horror, y el único sobreviviente era un pequeño niño de 5 años con su muñeco nenuco. Los muñecos nenucos habían sido fabricados desde 1977 en Famosa, una empresa de España. Eran una especie de bebitos de tamaño natural y fueron muy populares, llegando a varios países de Europa y Estados Unidos. Este llegó a manos del pequeño como un regalo de una tía que había estado de vacaciones en España. John conocía a la pareja asesinada. Eran personas tranquilas y muy trabajadoras. Llevaron al niño con su muñeco al hospital y localizaron a la tía para que se hiciera cargo de la tutela del pequeño. La tía llegó desde Chicago al otro día y decidió pasar unos días en la casa de su hermana con el niño antes de llevárselo a Chicago. Pero a los 2 días, John Patterson recibió otra llamada. La tía del niño había muerto y esta vez fue atacada con una hoz y la habían cercenado el cuello. Nuevamente el niño era el único sobreviviente y lógicamente nadie iba a sospechar de una adorable criatura de 5 años. Pero como no tenían información de algún otro familiar, esta vez llevaron al niño a un orfanato. Sin embargo, en la escena de este nuevo crimen, John observó algo que le llamó la atención. Unas huellas demasiado pequeñas para ser las de un niño, incluso de 5 años. John llamó a su oficial Thomas Sullivan y le mostró las huellas, y este también se mostró perturbado por aquello. Pero en las armas de ambos asesinatos no se encontraron huellas, y la policía en este punto no tenía pistas que los condujeran a algún otro criminal. Detuvieron a algunos sospechosos, pero todos habían estado muy lejos de los lugares donde se habían perpetuado los crímenes en los días que se cometieron los asesinatos. Nada parecía tener sentido hasta que la esposa de Thomas Sullivan, que trabajaba como enfermera en el orfanato, le contó a Thomas algo aterrador. El pequeño William llegó al orfanato y fue instalado en una habitación donde estaba solo,
ya que era el más pequeño de los niños residentes allí. Los demás tenían entre 8 y 14 años. Además, por los 2 traumas que había pasado, decidieron que era mejor que estuviera solo. El pequeño William no hablaba mucho y siempre estaba acompañado de su muñeco nenuco. Eran inseparables, pero Susan le contó a su esposo Thomas que una noche en que ella estaba de guardia escuchó al niño conversar con alguien en su cuarto. Al principio pensaba que estaba jugando, pero al acercarse más a la puerta, escuchó una segunda voz y era la voz de un adulto. Una voz ronca y aterradora, por lo que decidió abrir la puerta y encender la luz, pero solo vio al niño sentado en la cama hablando con su muñeco. Susan le preguntó si había alguien más en el cuarto y William le dijo que no. Entonces le preguntó con quién hablaba y el niño le respondió: estoy hablando con Peter. ¿Y quién es Peter?, le preguntó Susan. Y el niño, señalando al muñeco, le dijo él. Susan no volvió a pensar en eso. Trató de convencerse de que a lo mejor sus oídos le habían jugado una mala pasada. Sin embargo, al contarle a su compañera Vilma lo sucedido, esta reaccionó asustada y confesó que en días atrás le había sucedido lo mismo y que ese muñeco le daba escalofríos. Thomas escuchó el relato de su esposa, pero no se mantuvo indiferente. Ya anteriormente había lidiado con sucesos paranormales, casos de posesiones y brujería, por lo que no se tomó el relato de su esposa a la ligera. Además, sabía que Susan era una mujer fuerte, que no se asusta fácilmente y no tenía creencias en cosas espirituales o fantásticas. Entonces le comentó a John Patterson, con quien habían enfrentado algunos casos anteriores de índole paranormal, y ambos se fueron a consultar a una señora que los había ayudado en otros casos. Ella conocía de santería, vudú y posesiones. Al contarle, ella les mostró historias de muñecas poseídas y fenómenos poltergeist que ocurrían alrededor de estas, incluso desde el siglo XVIII. Luego de esto, recordando las extrañas huellas encontradas en la segunda escena del crimen, John y Thomas decidieron ir esa misma noche al orfanato para buscar al muñeco y hacerle algunas pruebas. Pero al llegar al orfanato se encontraron con otra sorpresa. Susan los llevó a hablar con la psicóloga que atendía al pequeño William, y lo que ella les contó fue aún más increíble de lo que creían. La psicóloga les contó que el niño decía que su muñeco se llamaba Peter Mosley, que hablaba con él por las noches y le decía que le gusta matar, porque habían personas en este mundo que merecían morir y otras cosas espeluznantes que no podía creer viniendo de un niño pequeño de 5 años. Thomas y John ya no tenían dudas. Debían llevarse a ese muñeco, pero para hacerlo tuvieron que dormir al niño, pues este se negaba a que le quitaran a su amigo. Lloró y gritó, así que tuvieron que esperar a que se durmiera para llevárselo. Como ya era tarde, John dejó al muñeco encerrado con llave en su oficina para examinarlo al día siguiente en la mañana. Pero las cosas tomaron un rumbo macabro. A las 6 de la mañana una llamada lo sacó de la cama. La chica de limpieza del orfanato había encontrado a Vilma, la compañera de Susan que había estado de guardia la noche anterior, tendida sin vida en el suelo de la recepción, sobre un charco de sangre. Cuando John salió de casa y Thomas estaba fuera esperando por él, decía que su esposa estaba en shock. Pero ellos también estaban desconcertados y el muñeco estaba encerrado en la oficina de John con llave. ¿Quién había podido hacer esto? ¿Acaso era el niño? Entonces tuvieron la misma idea. Antes de ir al orfanato pasarían por la central policial y sus sospechas se hicieron realidad. El muñeco no estaba en la oficina y la ventana tenían los cristales rotos. Al llegar al orfanato encontraron a la chica de la limpieza llorando con pánico y balbuceando, aterrada. El muñeco lo hizo, yo lo vi. John entonces decidió que era el momento de acabar de una vez por todas con aquel muñeco. Así que Thomas prendió un fuego dentro de un tanque y John fue al cuarto del niño, ya que había sido sacado por la directora y la psicóloga, y agarró al muñeco para acabar con él.
Cuando le entregó el muñeco a Thomas para que lo echara en el tanque, el muñeco lo mordió a Thomas en el brazo. Pero este lo arrojó al tanque y mientras se quemaba se escuchaba una voz ronca y espantosa gritar: ¡Malditos! ¡Son unos malditos! ¡Todos morirán! John reconoció que durante algunos años tuvo pesadillas con ese muñeco. Su compañero Thomas y Susan murieron en un extraño accidente y el pequeño Williams murió siendo adolescente por una sobredosis de droga. La directora del orfanato sufrió un infarto y la psicóloga había fallecido de cáncer. Solo la chica de la limpieza había sobrevivido. Pero desde entonces estaba internada en un hospital psiquiátrico y no dejaba de decir: fue el muñeco, yo lo vi. Soy Mauri Garnique, nos encontramos en un próximo video.